Good night. My name is Richard Aníbal Grijalba Vargas. I am 23 years old. I like in La Dorada Caldas and I studying environmental engineering. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Richard Aníbal Grijalba Vargas, estudiante de Ingeniería Ambiental. Bienvenidos al primer ejercicio de la unidad 1, tareados de pensamiento lógico matemático. Como primer ejercicio me corresponde pues elegir una letra. Yo elegí la letra B, en el cual me dan dos preposiciones simples y un lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Nos dice escribir la preposición compuesta del lenguaje simbólico a un lenguaje natural, ¿cierto? Entonces, yo acá lo realicé y acá tengo mis dos preposiciones simples y mi lenguaje simbólico, ¿cierto? Que nos dice pasarlo al lenguaje natural, ¿cierto? Entonces tenemos que haría la siguiente manera. Si condicional, P, entonces condicional, Q, y conjunción, si condicional, Q, entonces condicional, P, ¿cierto? Entonces quedaría la siguiente manera. Si P, entonces Q, y si Q, entonces P. ¿Listo? Entonces a través de nuestros conectores y nuestras preposiciones simples lo vamos a pasar a preposiciones ya compuestas, ¿cierto? Que entonces quedaría de la siguiente manera. Si condicional, los países sudamericanos invierten en energías limpias, entonces condicional, las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono y conjunción, si condicional, las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono. Entonces condicional, los países sudamericanos invierten en energías limpias. Entonces, así quedaría nuestro primer ejercicio. ¿Qué nos dice el segundo ejercicio? Generar la tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción, ¿cierto? Entonces yo acá realicé mi tabla de verdad, ¿cierto? Pero para realizar esta tabla de verdad existe una fórmula que es 2 a la n, donde decimos que n es el número de preposiciones simples que tenemos, ¿cierto? Yo tengo dos preposiciones simples que es P y Q, ¿cierto? Entonces, es decir, 2 a la 2 nos va a dar 4, ¿cierto? Que 4 es el número de combinaciones posibles que tengo. Entonces, para P tengo dos verdades, dos falsas, y para Q tengo una verdad, una falsa, una verdad y una falsa. Entonces, vamos a revisar nuestra primera operación, que es el condicional. ¿Qué nos dice condicional? El condicional dice que si el primer valor es verdadero y el segundo es falso, nos va a dar falso, ¿cierto? Y si el primer va, bueno, pues acá tengo la guía, ¿cierto? Acá tengo dos verdades, una verdad nos va a dar verdad. Acá, como les decía, si el primer valor es verdadero y el segundo es falso, nos va a dar falso, ¿cierto? Entonces, así sucesivamente lo vamos a realizar. Tenemos dos verdades, nos va a dar verdad. Una verdad, una falsa, nos va a dar falso. Una falsa, una verdad, nos va a dar verdadero. Y tengo dos falsas, nos va a dar verdadero. Entonces, así quedaría nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio nos quedaría de la siguiente manera. Lo mismo, entonces quedaría si P entonces, si Q, entonces P, ¿cierto? P. Si Q, entonces P. Entonces, iniciamos con Q. Entonces, tenemos dos verdades, nos va a dar verdad, una falsa, una verdadera, nos va a dar verdadera. Acá tengo una verdad, una falsa, me va a dar falso. Y dos verdades me va a dar verdadero. Listo. Para terminar, tenemos el conector de conjunción, ¿cierto? ¿Qué nos dice conjunción? Solamente es verdadero si ambos valores son verdaderos, ¿cierto? Entonces acá también tengo la guía. Tus, tus verdades nos va a dar verdadero, una verdad y una falsa nos va a dar falsa. Recordemos que si en esta conjunción, si alguno de los valores es falso, nos va a dar falso, ¿cierto? Entonces acá tenemos una verdad y una verdad nos va a dar verdadero. Una falsa y una verdadera nos va a dar falso. Una verdadera y una falsa nos va a dar falso. Y dos verdades nos va a dar verdadero, ¿cierto? Que también nos decía este ejercicio, determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción, ¿cierto? Pues el resultado de esta tabla de verdad manualmente me dio contingencia. ¿Por qué contingencia? Ya que sus resultados son alternos, como lo podemos observar acá. Tenemos una verdad, una falsa y una verdad. Los resultados se alternan, ¿cierto? Entonces, a través del simulador de tablas de verdad podemos corregir, pues, si el resultado manualmente de la tabla que realizamos es verdadero, ¿cierto? Entonces acá lo podemos observar. Una verdad, dos falsas y dos falsas y una verdad, ¿cierto?